Y tal como ha venido ocurriendo en el diario de Cooperativa, en la jornada de lunes hemos invitado a los candidatos presidenciales de todas las tendencias a participar en una conversación acerca de lo que han hecho y lo que piensan hacer en el futuro de llegar a la presidencia de la República. Han estado aquí Michelle Bachelet, Claudio Rego, Marco Enrique Ominami. Andrés Alamán estaba concertado para el lunes pasado, pero por todos los cambios políticos que hubo se pospuso esa entrevista. Hoy día estamos con el senador de la República, José Antonio Gómez, nacido en Santiago de Chile, por allá por 1953, es abogado, ha sido secretario de Estado, ha sido subsecretario también y actualmente es senador por la región de Antofagasta. Abogado de la Universidad de Chile. Senador, ¿cómo está? Le damos la bienvenida aquí en el diario de Cooperativa. Muchas gracias por la invitación, así que buenos días. Senador, hay un punto clave en toda esta discusión acerca de las primarias en la concertación. Hubo responsabilidades adjudicadas a unos, a otros, pero ¿cuál fue la piedra del zapato? Exactamente, ¿qué fue lo que pasó que no hubo primarias legales en la concertación o en la oposición, para ser más preciso? La piedra en el zapato fueron 19 distritos que no había acuerdo, que son de los diputados, en el cual no se logró determinar que efectivamente pudieran haber primarias en ese lugar. Como se demoró tanto la conversación, finalmente no era posible llegar a firmar un acuerdo que pudiera involucrar finalmente, fíjense, porque también hay que decir la verdad, si hubiéramos llegado a acuerdo se habrían hecho 6 primarias de los 60 distritos, por lo tanto también en nuestra opinión era casi un escándalo, porque si no lográbamos hacer más primarias, tampoco era bueno para la coalición de que solo se hicieran 6 lugares. ¿Tenía sentido seguir en la discusión entonces hasta las 11 de la noche por 6 distritos? Lo que pasa es que eran 19 los que estaban en discusión, pero finalmente los acuerdos se reducían a alrededor de 6. Pero bueno, yo no participé en esa reunión en la noche y no participaba en los acuerdos, sino que ese día en particular me tocó ir como presidente de partido, pero los equipos negociadores habían llegado finalmente a un número que era muy inferior. Se había dejado fuera, por ejemplo, a Providencia, eso significaba que Revolución Democrática no iba a participar, ya estaba comunicada la oposición. De Giorgio Jackson. De Giorgio Jackson, y eso también yo consideraba que era un error. Senador Gómez, se apuntó directamente a usted, principalmente desde el PPD, con el senador Quintana, como el responsable del fracaso de las negociaciones. Se dijo que usted estaba solicitando un cupo por la 8ª región, un cupo senatorial, para el caso de que no le vaya bien en las primarias presidenciales. ¿Usted lo desmintió aquello? No solo lo desmiento, se suele mentir en política, y eso es lo malo, que yo no asisto a ninguna reunión más. ¿Nunca planteó? Nunca. Solo quiero decir que no asisto a ninguna reunión más de presidente de partido donde no haya una grabadora, para que se sepa la verdad de lo que se está diciendo ahí. Nosotros como Consejo General, el partido tiene 2 candidatos en la 8ª cordillera, que es José Pérez, que es el diputado, y Eduardo Vivanco, que es el presidente regional. Yo he dicho desde un comienzo, mi decisión es ir a las primarias presidenciales. No tengo seguro de vida, podría haber negociado con anterioridad, no meterme en una candidatura presidencial que es tan difícil, pero estamos por principios, porque queremos discutir proyectos, ideas, y no por guardar cupos ni hacer negocios como se ha pensado en este caso por algún partido. Senador Gómez, si usted está pidiendo ya grabadora para las reuniones de los presidentes de partido de la concertación, significa que hay cero confianza al interior del conglomerado. ¿Y yo cómo se sigue adelante? ¿Y cómo difícil. Se negocia? ¿Y cómo se busca hacer gobierno si no hay confianza? Es difícil, por eso se lo digo. Cuando uno discute las cosas, las habla abiertamente, uno espera que se diga la verdad. Y en este caso particular se dijo algo que no era cierto respecto de mi persona. Yo he sido súper claro. Nosotros vamos a participar en primarias presidenciales con los riesgos que eso significa competir con Michelle Bachelet. Pero lo que no queremos es que esta gente, los mismos, se agrupen para lograr mantener el poder y no hacer cambios profundos. Pero eso es lo que va a ocurrir. Bueno, pero vamos a hacer el esfuerzo nosotros. ¿El Partido Radical se va a salir de la concertación? No, el Partido Radical va a proponer lo que espero que conversemos hoy día, que son cambios estructurales de Chile. Eso es lo que nosotros queremos, que este país cambie, que no sea igual, que el Estado no sea un observador, que lo que sucedió hace poco con la marcha de los enfermos, que fue grande e importante, en Chile no existan seguros y que se le entregue eso solo a las posibilidades de las personas tener que comprar seguros particulares. El Estado tiene que hacerse responsable de esa situación. Entonces, bajo ese concepto vamos a competir en estas primarias. ¿No se le vio en esa marcha en todo caso, No, senador? porque yo, fíjese, conversé con Ricardo Soto con anterioridad, hablé con él, aquí tengo un documento que él me entregó, y él me dijo que era necesario despolitizar esa marcha, y tiene ya toda la razón.
Esa marcha no era política, no era una marcha para ir a mostrarse. Yo sí voy a colaborar porque saquemos adelante ese seguro que Ricardo Soto está proponiendo para todos los enfermos, pero no quise participar precisamente por respeto a la marcha que habían realizado. Bueno, usted habla de políticas públicas, como en el caso de la salud, pero también hay un punto que es bien importante y que ha estado en el tapete. Los estudiantes están convocando una marcha para este miércoles en Santiago, también manifestaciones para el 21 de mayo, en relación con la educación. Y usted ha planteado el aumento de presupuesto para el Ministerio de Educación, que hoy día entiendo que alcanza el 13,5% del presupuesto total de la nación. Pero estaba mirando esta mañana una información que aparece en La Tercera, donde, por ejemplo, la cantidad de titulados en pedagogía, en matemáticas, ha bajado un 17% en 5 años. Y de todos los profesores de matemáticas, fíjese usted, que egresan, que son menos ahora, solamente el 27% se dedica a la educación. El resto se va a otras actividades. Entonces, es cuestión de meterle más plata a educación para resolver el problema de la calidad que tenemos en Chile y el problema que tenemos del costo para la familia. Sergio, el problema que tenemos en materia educacional es que el sistema, el modelo que se ha organizado a través desde la dictadura en los gobiernos de la concertación continuando y en el actual gobierno, tiene una fórmula que es la subvención, que es decirle, mire, de acuerdo a su situación económica, le incorporo más o menos recursos. Nosotros sostenemos que lo que hay que realizar es un modelo educativo que sea responsabilidad del Estado y que sea financiado por el Estado. ¿Parte por qué? Porque existe infraestructura, tecnología, profesores que tengan las horas suficientes para estudiar y no tengan que correr de colegio en colegio, por lo tanto, aumento de remuneraciones para los profesores. Significa un sistema distinto que tenemos que abordar para que no se produzca esto. Si a los profesores no les damos la fuerza y la calidad que tiene esa profesión, nunca se van a quedar en el magisterio, a consecuencia de que los recursos que reciben son muy menores. Entonces, nuestra propuesta significan 8.500 millones de dólares adicionales a los 11.000 millones que hoy día están presupuestados en el Ministerio de Educación. ¿Para qué? Para educación preescolar. Necesitamos que 800.000 niños que están fuera de educación preescolar tengan un sistema. Eso no se resuelve en 4 años, se demora 15 o 20, 15, pero hay que iniciar. ¿Usted dice con participación de los municipios o no participación de los municipios? No, yo estoy absolutamente claro de que los municipios no son buenos administradores de la educación. Hay que ver lo que está pasando con la SEP y que ha pasado en otras oportunidades. Son recursos que no se utilizan verdaderamente en educación. Se requiere un sistema nacional. No significa volver al Ministerio de Educación, significa tener una estructura nacional y con organizaciones regionales que permitan una educación regional también. ¿Para qué? Para evitar que los jóvenes se tengan que venir a Santiago, a la región del Biobío o al Paraíso para poder obtener trabajo. Entonces hay que realizar un cambio estructural en materia educacional desde el punto de vista no solo de los recursos, sino que además, Sergio, importantísimo, que hay que educar para ser ciudadanos, no porque aquí se trate de ganar profesión para obtener más recursos, transformar esta sociedad. Eso es lo que tenemos que lograr en definitiva. ¿Con particular subvencionada incluida o no? La particular subvencionada, hoy tenemos un grave problema. Tenemos 1,5 millones de alumnos que están en el sistema público, probablemente ha bajado hoy día, y 1.200.000 o 300.000 o 400.000 que están en la subvencionada y 222.000 que son de privados. Si hoy día nosotros decimos se acabó la educación subvencionada, ¿qué hacemos con esos niños? ¿Dónde los ponemos? Entonces tiene que haber un proceso gradual en que la educación subvencionada cambie su proceso, que los recursos del Estado que se le entreguen no sean utilizados en otra cosa que no sea la educación, pero eso también es un proceso gradual. Nosotros esperamos, Sergio, algo muy curioso, que lo planteo yo, que soy el más estatista probablemente de los candidatos. Queremos que el Estado compita, queremos que al lado de un colegio de calidad privado existe un colegio público de calidad y que sea la ciudadanía, la mamá, el papá, la familia, que decida a qué colegio ir. Pero hoy día la derecha habla de la libertad, que hay libertad para elegir. Mentira, libertad para elegir de quienes podemos y tenemos plata para elegir, pero la gente no tiene esa capacidad. O sea, educación gratuita no para todos, senador. Yo soy... Porque es lo que están pidiendo los estudiantes. Absolutamente. Gratuita para todos. No solo eso, lo hemos planteado nosotros como una fórmula real de educación, en el sentido que es posible educación gratuita para todos. ¿En qué sentido? Nosotros podemos, con los recursos que el Estado tiene hoy día, partir con ese proceso y haciendo una reforma tributaria que es fundamental, precisamente se puede obtener
los recursos necesarios para una educación gratuita para todos. Muchos dicen, pero esto es absurdo porque el 10% más rico no va a pagar. Mientras el 10% más rico pague todos sus impuestos, pueden estudiar gratis ese 10% y el 90% restante. Y no tendríamos las desgracias y los problemas que hay hoy día en materia educacional. ¿Se arrepiente, senador Gómez, de haber participado en la Universidad del Mar? Me arrepiento en el sentido de político. Yo incorporé un trabajo en el sentido, y conociendo los problemas que había en ese minuto, de explosión desde el punto de vista de su cantidad de alumnos, pero mi intención era colaborar en mejorar esas condiciones. Hay miles de personas que han salido de la Universidad del Mar que hoy día están siendo estigmatizadas a consecuencia de los problemas que se produjeron en el 2010. La propia senadora Lili Pérez dice, yo tengo contratado a un asistente social de la Universidad del Mar. Entonces, ojo, no hay que estigmatizar a los alumnos que ya han sido titulados. El problema se ha originado el 2010, el 2011 a consecuencia de las platas del Estado, que en esa época no existían platas del Estado. ¿Usted nunca supo de irregularidades en el manejo de la Universidad del Mar, senador Gómez? No tuve ningún conocimiento. Al revés, en esa época lo que se hizo fue mucha inversión en materia de recursos para mejorar las condiciones de la universidad, porque, ojo, se había tomado la decisión de acreditarse voluntariamente, que no tiene que ver con la acreditación de hoy día. Es decir, pusieron todo abierto para que los pares evaluadores los analizaran. A raíz de eso no fue acreditada en esa oportunidad, estoy hablando del año 2005-2006. Así que en ese sentido era una condición absolutamente distinta a lo que se vive hoy día, desgraciadamente, con la universidad. ¿Hasta qué punto lo impacta a usted que quien era rector de la Universidad del Mar hoy día aparezca cuestionado por la justicia, esté procesado, y al mismo tiempo el incendio que hubo hace poco, a pocos días, mostró que vivía un verdadero palacio en Viña del Mar, y al mismo tiempo se sabe que tiene propiedades en San Alfonso del Mar, en la zona de Algarrobo? Mire, normalmente se tiende a lograr meter a un chivo expiatorio sobre la mesa. Pero yo le quiero decir... ¿Hay más responsables, dice usted? Pero no estoy hablando de la Universidad del Mar y quiero hablar con claridad. Aquí hay universidades que son de fondos internacionales, universidades que tienen vinculaciones con diversas organizaciones que no han sido investigadas. ¿Cuáles? Y sobre eso, la Universidad Mayor, la Universidad Santo Tomás, la Universidad, esta grande, que no me acuerdo cómo se llama, las Américas, son universidades que están vinculadas a fondos internacionales y ahí están, y fueron denunciadas en su momento por la propia Contraloría diciendo que tienen lucro, y eso no ha sido investigado. Entonces, es fácil tomar una universidad que no tenía apoyo político, que era de 4 personas, que no pertenecía a partido alguno, que no era de fondos internacionales, y generar esto. Yo pero creo donde que, se lucraba, pues, senador. Pero por supuesto, y está bien que se haya hecho, si yo no estoy diciendo eso, estoy hablando del sistema. El sistema hay que investigarlo en su totalidad, y eso es lo que estoy señalando. O sea, ¿este gobierno no ha hecho eso? No, pues. Es clarito que no se ha hecho, ni en este ni en los anteriores, ni en los anteriores. O sea, hubo una época en que no se consideró este tema. Hoy día hay denuncias claras y concretas y hay que investigarlas, y entiendo yo que están siendo investigadas además en este minuto por el Ministerio Público. Senador José Antonio Gómez, ¿es viable en Chile una asamblea constituyente? Yo creo que sí. Si los partidos políticos no logran ponerse de acuerdo para hacer primarias, ¿usted sinceramente cree que se van a poner de acuerdo para convocar a otros que no son políticos? Estoy convencido ¿Una asamblea que sí. constituyente? Estoy convencido que sí, por una razón. Porque la asamblea constituyente no va a surgir del poder, no va a surgir de los parlamentarios ni de los partidos. Porque hay partidos que dicen, estoy de acuerdo con la asamblea constituyente, pero no es posible hacerlo porque no hay acuerdos políticos. En este país hay que terminar con esa idea de que no es posible hacer más allá de lo que me permite el otro. Y por eso es necesario hacer este movimiento ciudadano, y se ha lanzado hace poco el marcar el voto con la AC, que significaría Asamblea Constituyente. Eso hay que trasladarlo a las primarias presidenciales de la oposición. Quienes quieran que haya Asamblea Constituyente tienen que poner esa marca en el voto. Porque pero eso va a anular significar, el voto, pues. No lo anula. Lo significa que es un voto objetado, pero es constatado y contado. Lo relevante es que si 1 millón de personas establece que haya Asamblea Constituyente, ese es un mandato para quien gane esas primarias. O sea, nadie se va a poder hacer el leso de que la ciudadanía quiere Asamblea Constituyente. Usted en un momento planteó colocar una urna distinta para que la ciudadanía se pronunciara. Esto en las elecciones de noviembre. Como esto es un problema institucional para algunos, y como nosotros planteamos Asamblea Constituyente, algunos dicen que es fumar opio, nosotros dijimos, vámonos por la vía institucional. Y presentamos un proyecto. ¿Quiénes participarían en la Asamblea Constituyente? Mire, lo normal es que se establezca que hayan
delegados elegidos por comuna, por regiones, por estamento, y permite un número importante de convencionales que discuten sobre una modificación constitucional de fondo. Ese texto finalmente es plebiscitado y es la ciudadanía la que decide si existe o no esa nueva constitución. Pero quiero terminar con lo que decía antes. ¿Por qué nosotros presentamos la cuarta urna y lo presentamos como reforma constitucional? Porque lo único que pedimos ahí es que en la elección presidencial próxima se vote por senador, diputado y presidente, y existe una cuarta urna que le pregunta a los chilenos si quieren o no una nueva constitución y si esta tiene que ser redactada por una asamblea constituyente, sí o no. Eso es la democracia pura, es permitirle a la ciudadanía tomar una decisión. ¿Y avanza su iniciativa o no? Pero ¿cómo avanzar si es muy difícil que avance cuando el mundo político no quiere que esto suceda? El mundo político lo que quiere es que resolvamos esto entre las cuatro paredes, entre los parlamentarios, los partidos y en definitiva que las cosas no cambien. Nosotros estamos por un cambio estructural. Creemos que esta sociedad no puede seguir desigual, injusta, con abuso, y para eso hay que cambiarla estructuralmente. Y la estructura significa que el Estado, en este caso, se haga responsable de sus ciudadanos. Que no puede ser que las AFP entreguen pensiones indignas, que las ISAPRES tengan ganancias de la magnitud que tiene y existen estos problemas con los enfermos en Chile. Hay cambios que hacer y esos cambios hay que impulsarlos. Es difícil en una sociedad un poco conservadora a veces, pero hay que hacer el esfuerzo, hay que llamar y convocar a ir a votar por estas ideas. Ahora, eso es nuestra tarea. Esta idea de la Asamblea Constituyente no parece más una utopía que está muy alejada de la realidad política, porque para eso se requiere un cambio constitucional que pueda convocar a la ciudadanía a participar en una Asamblea Constituyente. Dos caminos. El cambio constitucional que nosotros planteamos, que tiene que ver con el plebiscito y con la consulta a la opinión pública, al ciudadano y ciudadana, y el segundo camino es la presión social. Pero no están los votos en el Congreso. No están, por eso es que la iniciativa no avanza. Entonces viene la segunda fase, que es la segunda etapa y que la han lanzado hoy día varios jóvenes, que es la Asamblea Constituyente. Marque el voto, vaya a votar en las primarias, vaya a votar en las presidenciales y manifieste su opinión. ¿Por qué? Lo pasó en Ecuador y pasó en otras partes del mundo, donde no había acuerdo político, donde la política no quería hacer Asamblea Constituyente. Sin embargo, la presión social a través de estos mecanismos logró que se hicieran esos cambios estructurales en un país que hoy día es distinto. Uno puede mirar a Ecuador con distancia, pero sin embargo Ecuador ha logrado hacer cambios estructurales a consecuencia de la movilización social y de la participación ciudadana. Lo que nos pasa en Chile es que la gente critica, mira a distancia y no vota y no se manifiesta. Lo que yo pido a quienes nos escuchan, que vaya a votar por mí, por Bachelet, por quien quiera, pero manifieste su opinión respecto a este punto. Sin cambio constitucional este país no va a tener cambios, porque las estructuras están dadas para no hacer esos cambios. Los quórum parlamentarios, los empates que produce el binominal, todo eso impide que Chile cambie. Por eso es que es importante ir a votar y no quedarse en la casa y mirar desde la galería una cosa que es tan importante. Le pregunté al principio, senador Gómez, si no ha pensado el Partido Radical salirse de la concertación y le reitero la pregunta después de todo lo crítico que resulta usted con la forma política y con los partidos políticos. Mire, en este momento. El partido ha discutido en diversas oportunidades cambios en el concepto de la oposición. Quiero recordarles que a un año de haber perdido las elecciones nosotros planteamos que la concertación no daba para más, que era imposible continuar en un conglomerado político en el cual las ideas, los proyectos no fueran comunes. Pero a consecuencia. Ahí sigue el PR. Es que déjeme decirle qué pasa y por qué. Que no era posible que a consecuencia del acuerdo que se había llegado con Lavín en materia educacional se regalaran los principios de la oposición. Hablamos de un frente amplio, en esa oportunidad fuimos atacados fuertemente. ¿Qué hemos logrado a pesar de todo esto? Que se haya ampliado la oposición, porque en esa oportunidad no era posible, decían que queríamos destruir la concertación. Se amplió, entró el Partido Comunista, la Izquierda Ciudadana, varios otros que están hoy día participando en este proceso. En segundo lugar, hemos obtenido, por ejemplo, abrir las puertas de la política. Nosotros somos el único partido que lleva en un cupo, por eso digo que lo que dijeron en esa oportunidad es mentir, respecto a los cupos parlamentarios, en un cupo a un independiente, Alejandro Guillé, que no es militante del Partido Radical. Sin embargo, a nosotros nos interesaba llevarlo porque es abrir las puertas de la política. Esa ha sido nuestra conducta y seguirá siendo. ¿Y por qué estamos en la oposición? No en la concertación hoy día, porque no nos interesa achicar las posibilidades del debate. Nosotros creemos que este es un segmento importante y amplio de la población y tenemos que debatir nuestra idea contra marea,
pero las vamos a debatir en esta instancia porque esta es la instancia mayoritaria y creemos que tenemos que ser capaces de correr esa valla y no seguir esperando que las cosas cambien porque a alguien se le ocurrió, sino porque la presión, el debate, las ideas lo puedan hacer. Senador Gómez, usted representa una zona que es muy rica en cobre y ha hecho alusión a Alejandro Guillé, que usted pretende que sea el sucesor en la tarea en el Senado de la República en la zona norte. Hablando del cobre, uno piensa que Chile ha dependido durante muchos años de esta riqueza y se habla de recuperar esta riqueza para Chile, o sea, sacar a los privados del negocio del cobre. Pero al mismo tiempo, cuando se habla de implementar nuevas políticas públicas, se obtendrían recursos del cobre para ello. Pero el cobre hoy día vive una situación preocupante a nivel internacional, porque se ha ralentizado la economía de la República Popular China. Está alrededor de $3.10, $3.20 la onza, muy cerca de los $2.60, que es el costo de producción de la libra de cobre. Entonces, ¿cómo piensa usted, en el caso de llegar a la presidencia de la República, resolver esa ecuación? Primero, recuperar la riqueza para Chile o mantener el estatus actual. Y segundo, no es que estaremos gastando mucho a cuenta hipotéticamente de un recurso que puede que en el futuro no esté. Parto por lo último. La verdad es que lo que se ha hecho es invertir recursos en algunas situaciones y otras reservarlo y guardarlo en fondos internacionales. Eso tenemos una cantidad importante de millones, de miles de millones de dólares allá. Respecto a esos recursos, nosotros perfectamente podemos utilizarlos de buena manera para evitar que se produzcan colapsos económicos, pero podemos utilizarlo para redistribuir y, por ejemplo, establecer el criterio en materia educacional que planteamos al comienzo, que significa un cambio de fondo, que es una diferencia que tenemos al interior de la oposición en este caso particular. Nosotros consideramos que en materia de cobre, a pesar de la baja, y los expertos dicen que es un tema transitorio, que no se va a mantener así. Pero si se mantuviera así, lo que nosotros no podemos hacer de aquí al futuro es seguir estableciendo o permitiendo que los impuestos y los recursos que da el cobre sean para Chile de tan poca magnitud. Tenemos necesariamente que tender a la recuperación de la riqueza minera, pero en el lapso intermedio tenemos que mejorar las condiciones tributarias. Nosotros tenemos que lograr que los impuestos sean mayores para lograr lo que hemos dicho, un sistema redistributivo con los recursos del Estado. ¿No basta con el Fondenor para la zona norte, como lo ha planteado el gobierno del presidente Piñera, senador Gómez? Importante pregunta y voy a decir algo que es relevante que la gente sepa. El Fondenor es un proyecto que yo como senador... El Fondo de Desarrollo del Norte. El Fondo de Desarrollo del Norte lo planteé en el gobierno anterior, en el sentido de que un 5 o un 10% de la tributación minera quedara en las regiones mineras y se distribuyera en las comunas. Desgraciadamente no fue tramitado ni aceptado en mi gobierno, lo que a mí me resultó muy, muy duro. Y el presidente Piñera, cuando era candidato, dijo que ese proyecto lo iba a patrocinar y lo hizo. La diferencia, eso sí, es que lo hizo con un fondito y no con el Fondo de Desarrollo del Norte, que significa darle mayores recursos a una zona que da extremadamente importantes recursos al país. Y basta para la región de Antofagasta y para las regiones mineras siempre y cuando sea un porcentaje razonable que permita el desarrollo. Pero en las condiciones que el Fondenor hoy día está planteado, es un fondito que no va a ayudar efectivamente al desarrollo de las regiones, sino que es solo decir cumplí mi palabra como presidente de la República. Pero es un proyecto que tiene una finalidad, que no tiene que ver solo con las regiones mineras, tiene que ver con que las regiones tengan autonomía política desde el punto de vista de los consejeros elegidos, los CORE, y el intendente, y además recursos propios. Porque sin recursos propios la política y el desarrollo de una región no es posible. Y eso es darle una cierta autonomía política y económica a las regiones que estamos planteando nosotros también en nuestro proyecto. Una última pregunta, senador José Antonio Gómez. Usted anunció un proyecto para despenalizar el aborto. ¿Aborto en qué circunstancias? Este proyecto no es mío, es un proyecto que yo patrocino junto a Fulvio Rossi, Isabel Allende y Ricardo Lagos Weber, que fue preparado por miles y otras fundaciones que tienen que ver con las mujeres que están preocupadas de esta materia. Y el aborto en ese caso va
en el caso de peligro de vida de la madre, en el caso de inviabilidad del feto, en el caso de violación y en el caso de incesto, que son las 4 condiciones que para nosotros son factibles en esta sociedad de lograr realmente despenalizar y darle la facultad a las mujeres de poder resolver si tienen o no tienen esos hijos. Quiero decir que nosotros, usted y yo, nunca nos vamos a embarazar, así que no tenemos ninguna posibilidad de estar en esas condiciones tan complejas de haber sido violados, haber quedado con una niña, con un niño en su vientre, y es necesario entonces darle esa facultad, esa decisión a quien realmente tiene que tomarla, y no puede ser el Estado quien resuelva, sino que en este caso la mujer, que es la que afectada y la que tiene el derecho a resolverlo. ¿La vida humana no es un valor fundamental, entonces, le preguntarían los opositores al aborto? Yo creo que de todas maneras uno tiene que proteger la vida humana, pero hay condiciones y condiciones, y en este caso usted no puede obligar a una mujer a tener que vivir eternamente con un problema tan complejo y tan grave y tan duro psicológicamente, humanamente, como tener que obligatoriamente, no por decisión propia, obligatoriamente, porque el Estado no lo permite, a crear un niño que fue objeto del incesto o de la violación. A mí me parece que eso es absurdo, ilógico, no es posible aceptarlo en esta sociedad. Para eso está la libertad de cada cual. Y en este caso particular yo opto por la libertad de la mujer que tome la decisión. Senador José Antonio Gómez, gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en el Diario de Cooperativa, en este ciclo con los candidatos a la presidencia de la República. Que tenga un buen comienzo de semana. Muchas gracias. Muy bien, senador, buen día. Gracias, buenos días.